Seguimos nuevamente, vamos a seguir mirando a Jesús, sean todos bienvenidos, vamos a estudiar la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento el libro del profeta Isaías, capítulo 45 y el verso 22, dice así, la palabra preciosa de nuestro Creador y Salvador Jesucristo dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, entonces aquí vemos la preciosa escritura que Dios mismo a través del profeta está diciendo aquí que él hizo juramento por él mismo, ¿sí? Y él buscó y mostró la vía de cómo alcanzar, cada uno de nosotros alcanzará la salvación, porque allí él nos muestra la salvación, y la salvación entonces vino por parte de él porque él mismo juró por sí mismo que lo haría. Entonces ese es el amor precioso que Dios ha derramado aquí en la obra preciosa de la cruz por cada uno de nosotros. Recuerde que Dios es amor, ¿sí? Y porque la escritura en San Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios mismo amó al mundo, ¿sí? Y él proveyó la vía para poder volvernos a nosotros al principio, porque él tiene una vía para todos, ¿sí? Entonces miramos que también dice para que se doble toda rodilla, ¿sí? Entonces miramos en el Nuevo Testamento que la escritura se cumplió con el Mesías, porque aquí también el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 2 dice así, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que en nosotros también debe estar el sentir, sí, que está también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos aquí que él vino a traer la obediencia de la palabra, el cumplimiento, y el cumplimiento era que él tenía que pasar por muerte. También pasó por crucifixión, muerte, hasta ir al entierro, pero finalmente vemos también que la escritura habla de que él resucitaría de entre los muertos. Entonces él venció esto que fue la muerte, ¿sí? Porque él también es el poderoso conquistador, porque él conquistó todas las cosas, sí, él poseyó las puertas del enemigo. Entonces, ¿cuáles eran las puertas del enemigo? Un enemigo era esto, la muerte. Entonces, él vino y venció, sí, la muerte por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir a través de él. Y vemos entonces la escritura, Filipenses, sigue diciendo que por lo cual Dios mismo le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, este nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Aquí entonces habla de que todos vendríamos a doblar nuestras rodillas ante él, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces vemos aquí el cumplimiento de la escritura que Jesucristo es un nombre, ¿sí? Y ante este nombre se tiene que doblar toda rodilla, porque Él es el Señor. Es súper importante esto, porque Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí, venid a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra para que sean salvos, dice la escritura. ¿Sí? Volvemos entonces aquí, porque Él poseyó todas las cosas, Él poseyó las puertas del enemigo, y lo vemos de principio a fin, porque Dios muestra atrás lo que va a hacer adelante. Entonces vemos aquí, que aquí es Israel en lo físico, Israel natural, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Pero aquí es Israel espiritual en el Nuevo Testamento. Súper importante esto, porque Dios lidia con un Israel natural y un Israel espiritual en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. Entonces la iglesia es este candelabro que es Apocalipsis. Está en Apocalipsis el capítulo
Apocalipsis, el capítulo 1, el 2 y el 3. Entonces miramos lo importante que es porque ante él se tiene que doblar toda rodilla. Entonces vemos acá la escritura de Filipenses 2, 5 que toda rodilla se tiene que doblar ante él, ¿sí? Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces también aquí hay confesión y nosotros tenemos que confesar todas estas cosas para poder entrar aquí a Jesús. Debemos de mirar a Jesús, ¿sí? Pasar por la manera de Dios. Recordemos que Pedro, cuando Dios recibió el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino aquí en Hechos 2, el bautismo del Espíritu Santo, las primeras palabras de Pedro dijo que arrepentidos, o sea que debe haber un arrepentimiento, ese es el primer mensaje que Dios trajo también, las primeras palabras del Señor Jesús, y aquel que también lo introdujo, que fue Juan el Bautista, el mensaje de ellos era arrepentimiento. Entonces aquí usted debe tener arrepentimiento, debe estar arrepentido y confesar que Jesús es el Señor. O sea, sí, porque la Escritura dice que bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Para poder entrar al reino de Dios y vivir como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. De traer aquí este cuerpo que es la iglesia, súper importante todas estas cosas porque Dios proveyó el camino, ¿sí? Entonces miramos en el Antiguo Testamento que Dios lidió con Israel y cuando Él los pasó por el desierto saliendo de Egipto, ellos por murmurar y por rebelión, Dios les envió serpientes. Entonces aquí vemos las serpientes que los mordían y ellos estaban allí postrados en el desierto, sí, por las picaduras de las serpientes, y ellos clamaron a Moisés que Dios hiciera algo por ellos y Dios le mandó la vía de escape. Y la vía de escape fue que Moisés levantara una serpiente en un asta y que esta serpiente fuera de bronce. Entonces vemos aquí la serpiente de bronce y ellos tenían que mirar, ¿sí? Mirar a la serpiente de bronce para poder vivir. Entonces ellos tenían que creer que Dios les había enviado su profeta y que tenían que seguir las órdenes de su profeta porque Dios habla a través de los profetas. Entonces aquí tenían que mirar y para poder vivir. Entonces, esa era la manera de Dios allá para Israel y Dios también la proveyó para nosotros acá en el Nuevo Testamento. Tenemos que nosotros también mirar y para poder vivir y cuando miramos a Jesús, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, Génesis 3, Él sentenció el pecado, Él sentenció la serpiente, por eso allí vemos nosotros, ¿sí? Que esta serpiente estaba muerta porque desde un principio Dios la sentenció y fue cuando lo de la simiente de la serpiente y la simiente, de Dios, que era el Mesías, que vendría a poseer las puertas del enemigo. Él vino y peleó contra el enemigo para poseer las puertas. Sí, entonces miramos aquí en Génesis capítulo 3 y el verso 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente. Recordemos que la serpiente tenía razonamiento, que podía pensar, que era un ser pensante y que ella también atendió a Dios y que Dios le dijo la sentencia. Entonces vemos allí que, dice aquí: maldita serás entre todas las bestias por cuanto esto hiciste, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces vemos allí que Dios le trae una maldición porque ella en un principio era una bestia, semejante a nosotros, que pensaba y hablaba, porque ella habló con la mujer y también atendió a Dios. Y Dios le habló y le dijo la sentencia, y ella, sí, se le escondió todo, y Dios la arrastró y sobre el polvo la puso a arrastrarse. Allí se le escondió, sus brazos, todos se le escondió, y ahí donde encontramos el eslabón perdido que la ciencia busca entre el hombre y el chimpancé. Entonces ahí está la serpiente, que esto es importante también mirar, que esto vamos a mirarlo más adelante. Pero aquí está también, dice Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí hay dos simientes. Entonces es súper importante mirar aquí lo de las simientes, porque Dios habla de simientes, y simiente significa descendencia o prole, ¿sí? ¿Cómo lo podamos llamar? O también, sementera,
¿sí? Porque es algo que deja, ¿sí? Y aquí quedó, la serpiente dejó su semilla. Entonces esto también es una semilla, ¿sí? Tanto como en la mujer y como en la serpiente, porque allí vino Caín representando a la serpiente, ¿sí? Como descendiente, y vino también Abel, que era pues descendiente de la mujer por Adán. Entonces vemos allí lo importante que es, porque aquí habla de que aquí también hay, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo la serpiente, entonces la serpiente dejó una simiente que la simiente de la mujer, la cual es el Mesías, ¿sí? Poseería las puertas del enemigo y pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces vemos allí que allí, en la cruz del Calvario, él venció a el pecado, que fue la serpiente, porque la serpiente viene tipificando el pecado, ¿sí? Y ella lo hirió en el calcañar, que fue aquí en la cruz del Calvario. Entonces vemos ahí que se cumplió al pie de la letra de la Escritura. Todo esto está aquí en la Escritura, porque debemos de nosotros tener claras las Escrituras para poder comprender y entrar en el programa divino. Súper importante todo esto porque Dios lo dijo aquí también en Génesis 22, cuando él, le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, pero Abraham en obediencia quiso hacerlo, pero Dios le dijo que se detuviera porque él ya conocía que, había obedecido a su voz. Y aquí en Génesis 22:15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado. Entonces aquí vuelve el juramento. Entonces viene aquí el juramento que hizo Dios por él mismo, ¿sí? Que él vendría, ¿sí? Para pagar la pena por el pecado. Y el pecado era muerte. Y dice, y dijo por sí mismo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, tu descendencia poseería las puertas del enemigo. Y también sigue diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces está hablando de la simiente, esta simiente, porque esta simiente, Dios habla de simientes por parte de Abraham, ¿sí? Porque Abraham tuvo varios descendientes o varias simientes, varios descendientes en lo natural, que fue su hijo Isaac, pero también él tuvo más hijos, él tuvo hijas, ¿sí? Y vemos entonces, pero aquí él está hablando de la simiente real. Entonces simiente es una cosa y simiente es otra, porque simiente lo está hablando en singular, ¿sí? Y esta simiente iba a ser el Mesías que vendría, ¿sí? Por la fe de Abraham. Entonces, por la fe, en lo espiritual que tenía Abraham. Dios le hizo esa promesa que en tu simiente, sí, serían benditas todas las términos de la tierra. Entonces aquí vemos nosotros, tenemos que venir acá, ver al Salvador, porque Él proveyó la vía para poder salvarnos y puede cargar los propios juicios de nosotros en su cuerpo. Él cargó la enfermedad de nosotros, Él cargó el pecado de nosotros, Él cargó todo lo de nosotros aquí en su cuerpo, porque Él sin pecado se hizo trajo el pecado en sí, en Él, para poder cargarnos a nosotros y librarnos de la ira venidera y de la ira de Dios que vendrá, los juicios de Dios, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo tenemos a Él como un abogado. Entonces Él aquí abogado, ¿sí? Porque si confesamos nuestros pecados correctamente, ¿sí? La sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó aquí en la cruz del Calvario, ella nos limpia de toda maldad, ¿sí? Para poder entrarnos allí, pues, a la manera de Dios, la cual es el Espíritu Santo, poder llegar al Espíritu Santo, porque aquí para un cristiano lo más importante es poder llegar al Espíritu Santo para poder vivir conforme a Dios, porque Dios pone la naturaleza de Cristo, la naturaleza que estaba aquí en el Cordero, porque aquí el Corderito en lo natural venía a expiar los pecados de Dios, él siendo inocente, el israelita pecador ponía las manos en él y pasaba sus pecados y él y era la víctima inocente que moría por él. Entonces nosotros igualmente tenemos que poner nuestras manos en él, en su cabeza, y por fe mirar su cuerpo, poner nuestras manos y pasar nuestros pecados en él para poder recibir esto. Porque la vida que estaba en la sangre venga a nosotros, súper importante, toda esta manera de Dios, porque Él la puso así, Él la proveyó así, de esta manera. Nosotros no podemos hacerlo a nuestra manera, ¿sí? Es la manera de Dios y Él fue el poderoso conquistador. Entonces, ¿qué poseyó? Estos enemigos, los cuales nosotros no podemos vencer, sino que Él fue el que venció todo esto, porque allí Dios, desde un principio Él nos mostró la vía de escape, y miramos también el mensaje
poseyendo las puertas del enemigo, porque es súper importante. Vamos a mirar un poco este mensaje. Dice: en esta mañana, en la iglesia del Dios vivo está el poder para sanar toda enfermedad. Entonces aquí, en la iglesia del Dios vivo, esta iglesia es una iglesia especial, porque esta iglesia no es una iglesia natural, ni es una denominación, ni es una organización, no tiene un nombre, ¿sí? Solamente la Biblia habla que es un cuerpo en el cual cada uno de nosotros entramos a este cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, según nos dice 1 Corintios capítulo 12, 13. Entonces allí vemos la escritura, ¿sí? Que nos entra el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque por un bautismo somos todos y entramos todos a un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra, pero ese cuerpo es espiritual, el cual el Espíritu Santo se ha venido a través de los tiempos, en el nuevo pacto, ¿sí? A través de las 7 edades de la iglesia. Ya estamos en la última de la iglesia, la de la Odisea, ya para acercarnos a los juicios, porque Dios tiene que hacer un cumplimiento en la palabra de subir su iglesia para poder bajar también los juicios. Entonces, ¿por qué? Porque esta tierra pues se está cayendo a pedazos, como dice la escritura. El mundo se cae a pedazos por causa del pecado, y en la iglesia está el poder. ¿Por qué está el poder? Porque el poder del Espíritu Santo está en ellos, ¿sí? No es que sean ellos, sino que es el poder, o sea, el Espíritu Santo en ellos. Dice: está el poder para vencer toda tentación. Entonces no solamente la enfermedad, sino también la tentación, ¿sí? Y está en posición de la iglesia del Dios vivo. En esta mañana está el poder para atar el pecado y arrojarlo y recibir el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es súper importante, porque aquí usted está venciendo esto, que es el pecado. Recordemos que el pecado, sí, bueno, usted no puede entrar al reino de Dios si usted tiene pecado, sí, en usted, porque Dios proveyó la vía para liberarlo del pecado. Entonces Dios proveyó la vía y para él poner su naturaleza, su nueva naturaleza. Entonces el nuevo nacimiento, que es súper importante, ¿sí? Nacer del Espíritu de Dios. Súper importante esto para subirnos él ya a la imagen de Dios, ¿sí? Con la naturaleza de Cristo. Porque si la simiente de Dios está en nosotros, ¿sí? No podemos pecar, dice la escritura, y tenemos que creerle a la manera de Dios, a la escritura, porque pecado es incredulidad. Recordemos, entonces nosotros tenemos que creer a la manera de Dios, creer su palabra, y esto vence todas estas cosas, vence también la tentación, el bautismo del Espíritu Santo, estas cosas, ¿sí? Y también nos libra de esto, ¿sí? De la muerte, porque aquí hay muerte, pero hay muerte natural. Hay muerte natural, es cuando usted deja este cuerpo, pero hay muerte espiritual. De la muerte espiritual es aquella pues muerte segunda, la cual Dios habla de que sí, bueno, que Él quiere que nadie se pierda, sí, y que poder librarnos de esto, que es, bueno, poder salvar nuestras almas para poder tener la vida eterna que está en Él. Sigue diciendo: Él poseerá la simiente de su enemigo, o sea, el Mesías, Él poseerá su simiente, poseerá la puerta de su enemigo, no importa cuál sea la puerta, si es enfermedad, tentaciones, pecado, cualquier puerta que sea ya está conquistada. Y la simiente de Abraham la posee. ¿No están ustedes contentos en esta mañana al saber que somos ahora mismo más que vencedores? Más que un vencedor. Entonces aquí somos más que vencedores, ¿sí? Porque Él ya está conquistado todo. Él conquistó todo esto. El Mesías por nosotros dice: oh, no hay por qué pelear, la pelea ha terminado, la bandera está alzada. Y en medio de todo cerro de pecado, en medio de todo cuarto de enfermos, está la áspera cruz, colocada por la sangre de Jesucristo, un conquistador. La única cosa que hacemos es creer, mirar y vivir. Entonces, como Israel también le tocó hacer lo mismo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es? Creer. Entonces hablamos de creer. Creer también dice mirar y también dice vivir. Estas tres cosas, ¿sí? Y creer, necesitamos creer, porque sin fe, recordemos que todo esto es por fe, porque sin fe, ¿sí? Es imposible acercarse a Dios. Si usted no tiene fe, jamás se va a acercar a Dios. Entonces, porque fe es la certeza de las cosas que se esperan, ¿sí? Entonces nosotros debemos de mirar aquí a la cuenta cruz del Calvario para poder vivir, ¿sí?
pero hay que creer el Evangelio, hay que creer la manera de Dios, hay que creer todo esto porque Él proveyó todas estas cosas. Y Él aquí en el Apocalipsis ya viene y visita al apóstol Juan en la isla Patmos, y aquí Él viene ya en su forma original, en su forma divina, y Él aquí habla de que sus pies son como bronce bruñido, porque bronce es también, juicio. El bronce es juicio, Él ya juzgó en la cruz del Calvario. A través de aquí, porque aquí el sacrificio se trae a través del bronce, aquí todo Dios lo trae a través del bronce, porque el bronce es algo que representa algo. Recordemos que aquí todas estas cosas son figuras, representaciones, porque Dios las maneja así, de esa manera, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que venir a través de su manera, que es de entrar, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo único que quema todo esto, quema el pecado, quema todas estas cosas, la tentación, todas estas cosas. Y vinamos entonces que esto es juicio divino, ¿sí? Porque Él ya viene como un juez, Él aquí ya viene como un juez, y Él le habla a Juan, el apóstol, ya viniendo como un juez. Aquí es un abogado intercediendo por nosotros, aquí ya es un juez trayendo la sentencia. Entonces es urgente nosotros escapar aquí a la cuenta cruz del Calvario. Recuerden eso, porque aquí en la escritura vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1 y el verso 15 dice así. El verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces aquí está hablando el Señor Jesús al apóstol cuando vino y lo visita a la isla llamada Patmos. Entonces el que dice que Él es primero, o Él es principio, y Él también dice que Él es el último, o sea que Él es fin, principio y fin, Él es alfa y omega, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces, ¿qué dice? Que estuvo vivo, que murió, pasó por la muerte y que ahora vive por los siglos de los siglos, para adelante, el futuro. Sí, vive por los siglos de los siglos, o sea que Él vive hoy, Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Él no cambia. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué más tiene? Las llaves ¿de qué? De la muerte, y tiene las llaves del Hades. Entonces, Él ya venció todas estas cosas, el enemigo, porque todo esto era un enemigo, ¿sí? Nadie pudo alcanzar todas estas cosas, sino solamente Él, el mismo Dios, ¿sí? Que vistió en forma humana para vencer todas estas cosas. Entonces, súper importante, todas estas cosas que nos muestra, ¿sí? Dice: escribe lo que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Entonces está hablando el Señor Jesús en su forma glorificada, porque Él ya habló todas estas cosas. Entonces Él ahora está como vencedor, como el poderoso conquistador, como aquel que, alcanzó todo esto y le dio cumplimiento a la escritura, porque Él mismo lo habló a través de los profetas. Recordemos que Dios habla a través de los profetas y luego viene el cumplimiento. Entonces vemos allí Isaías 53, todo lo que dijo acerca de lo que Él iba a padecer por causa de nosotros, ¿sí? Porque Él trajo en sí, en su cuerpo, la ira de Dios, vino toda, los juicios, todo vino sobre Él por amor a nosotros. Entonces recordemos eso, recordemos que debemos de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es lo más importante para cada persona que se acerque a la Biblia. Debe tener en cuenta algo muy importante, y es recibir, esto que es tan importante para poder entrar al reino de Dios. Porque en el reino de Dios no se entra de ninguna otra manera, sino por la manera de Dios. Dios mismo proveyó todo, y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Por eso toda rodilla se debe doblar, ¿sí? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de nuestras vidas. Entonces allí, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.